Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, hoy desde nuestro Parque de la Salud en Dos Quebradas, compartiendo con ustedes diferentes temas que son inquietud para nosotros y preguntas que muchas veces ustedes nos dejan en la consulta, en la calle o en las clínicas y demás. Tenía la experiencia que muchas veces terminaba cirugías cuando hacía la parte quirúrgica y los pacientes me preguntaban, ¿qué puedo comer? Y entraba una serie de incertidumbres y de vacíos médicos, porque nos enseñaron términos como coma liviano. Entonces yo no entendía si decirle a un paciente comer liviano era comprar una pesa o coma balanceado. Entonces me mandaban en estos días una foto en un WhatsApp y era una señora en un columpio comiéndose una hamburguesa. O coma suave. O términos que no nos determinaban realmente un concepto real de alimentación. Y entonces, uno de los médicos de nuestros parques de la salud se dedicó también a investigar el tema de la alimentación, el doctor Freddy Rosero Semanate, en Argentina, acompañado de esa especialidad en estética y en metabolismo y demás. Y en este trasegar médico uno se va encontrando con compañeros que uno dice, es que les gusta el tema de la nutrición, como le pasó también a la doctora Dafna Rodríguez Baloy, que si bien es cierto, ella ha estado en esa parte de práctica médica hospitalaria, uno la ve en ese interés tan grande de decir, vamos a sentar a elaborar una dieta. Y nos pasa a todos los médicos acá en nuestro Parque de la Salud, donde le hemos dado un concepto muy grande a la alimentación. Esto me llevó a mí a escribir el libro Cómo hacer de la cocina una farmacia, que ustedes encuentran en todas las librerías nacionales en Colombia, en todas las tiendas naturistas. O de pronto yo sentarme a ver un documento que Freddy hacía sobre ensaladas, o las dietas que Dafna le entrega a los pacientes en la consulta. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué nos tocó irnos a buscar por todos los lados lo que las facultades de medicina no les prestan la suficiente atención y es la nutrición? ¿Qué papel juega en el concepto terapéutico? Porque yo, después de que un paciente sale de la consulta de Freddy, veo la fórmula y le da una serie de recomendaciones alimentarias. O se le envía por internet en caso de darle al paciente un concepto nutricional. ¿Qué hay de todo eso? Pero también qué hay detrás de la nutrición. ¿Cuáles verdades y mentiras hay detrás de todo eso? Doctora Dafna, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que tiene muchos defensores y detractores, un tema que tiene muchas aristas y en el cual se ha, digamos, investigado mucho, pero al mismo tiempo han quedado muchos errores de pronto en la comunicación, y es sobre los aditivos alimentarios. ¿Cierto? Algo que en este momento se ha vuelto supremamente común en la práctica de todas las industrias pues, que producen alimentos, pero que además nos ha traído seguramente algunos problemas y hay otros mitos pues, que realmente se salen completamente de la realidad. Con respecto a los aditivos, pues si uno se va a mirar pues como la definición exacta, solamente habla pues de que son elementos que no tienen unas características nutricionales importantes, que se les adicionan a los alimentos o a las bebidas con el fin de cambiar una cosa que llaman las características organolépticas y de mejorar, digamos, la posibilidad de producción y de conservación de esos alimentos. Pero resulta que como todo, tiene unos efectos secundarios y unos, digamos, cambios en el alimento que tú vas a consumir. De eso vamos a hablar hoy con el doctor Freddy Rosero, pues que lo ha estudiado ampliamente y que vemos que en la consulta médica él siempre trata de ser muy claro con sus pacientes, muy específico y dándoles unas ideas claras de practicidad a la hora de hacer una dieta, que es donde encontramos muchas dificultades a veces para seguirla, ¿cierto? Porque uno no sabe cómo poner los conceptos que encuentra de pronto en internet o en fin, en práctica. De eso es de lo que vamos a discutir hoy. Y entonces uno le preguntaría al doctor Freddy Rosero, que además ha sido conferencista nacional e internacional, ¿por qué empieza usted a buscar ese complemento en la nutrición? ¿Por qué es tan insistente cuando tiene los pacientes o en sus conferencias? ¿Por qué en su página de Facebook, en sus videos de YouTube, que ustedes buscan DR, Freddy Rosero, siempre insiste en ese acompañamiento terapéutico, la nutrición como algo importante? Gracias, mi doctor. Bueno,
sinceramente, siempre he sido un médico que me han encantado los protocolos, he sido como muy lineal a todo lo que los grandes pensadores de medicina como la American Heart Association, etcétera, entidades internacionales nos dicen que debemos hacer en cuanto a medicamentos y fármacos. Pero he vivido unos años de frustración muy, muy largos en mi práctica de medicina porque lamentablemente a pesar de practicar muy bien la medicina según como yo lo creía que era formular medicamentos y creer que eso me iba a curar a mis pacientes, me di cuenta a lo largo de la vida que muchos de esos pacientes lamentablemente fallecían o sus enfermedades se empeoraban o simplemente no encontraban un tratamiento ideal para ellas. Debido a ello me di cuenta que lamentablemente nosotros en medicina nunca aprendemos nutrición. En la carrera, en mi universidad, nunca me dieron ni una sola clase de qué era nutrición, cuál era la diferencia entre las calorías de una manzana y las calorías de una gaseosa. Y me di cuenta que con el tiempo, estos últimos 50 años que hemos vivido la humanidad, estamos perdiendo directamente la batalla contra las mayores de las enfermedades que hoy nos están matando, como son las enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión, el cáncer, que según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2030 va a ser el 60% de la población mundial afectada por este tipo de patologías, según como viene la incidencia. Las enfermedades inmunológicas como las alergias, las enfermedades tipo autoinmune como el lupus, etcétera, están directamente relacionadas con aspectos claramente nutricionales y con la evolución del hombre en cuanto a la nutrición. Los últimos 50 años han sido los años en los cuales la comida se volvió unos componentes altamente químicos, se industrializó, se convirtieron en alimentos procesados, hasta el agua ya la embotellamos y debido a ello y a esa falta de conocimientos en medicina y al desligar la nutrición de la medicina fue que no hemos podido todavía erradicar ese tipo de patologías como tal. Eso en gran parte fue lo que me llevó a querer estudiar concomitantemente con mi parte metabólica y de estética nutrición. Y cuando conocí a mi maestro, mi mentor que está aquí sentado, el doctor Rojas, yo lo veía y yo decía, este doctor, ¿por qué le quita a todo el mundo la leche? ¿Y por qué le dice que las salchichas son más? ¿Qué tiene de malo una triste salchicha, pues, si todo el mundo comemos salchicha o una Coca-Colita? Eso no tiene nada de malo, porque como médico no tenía los conocimientos ni las bases. Hoy en día, cada vez que me siento a estudiar o cada vez que reviso artículos internacionales sobre nutrición o sobre toxinas, no hago más que pensar en lo que usted me ha enseñado porque usted es una persona muy sabia. Todo lo que usted me ha enseñado durante los últimos 5 o 6 años, ya apenas hoy la medicina lo empieza a corroborar o a confirmar, como el aspecto de los aditivos alimentarios que va a ser el tema de hoy que vamos a entrar en profundidad. Bueno, porque es que usted acaba de tocar un tema muy importante y es que todos nos metemos en el cuento de la nutrición. Lo acaba de decir también la doctora Dafna. Pero ustedes se encuentran en una incertidumbre muy grande cuando llegan a un supermercado o a un sitio donde venden comida sana y uno tiene que ser curioso y uno tiene que leer. Así como decía Freddy, pues uno se pone ahí a leer un artículo y cae el tema de la nutrición. Y uno todo lo que empieza a investigar en la parte metabólica cae en nutrición. Pero tenemos dos problemas muy grandes, que realmente tiene todos esos componentes nutricionales. Y lo otro, esa inquietud que decía Freddy, porque me sentaba en estos días a elaborar con mi hijo una dieta, que un trabajo de la universidad, preparar una alimentación para un paciente con cirrosis. Y uno en todos los artículos es tantas kilocalorías, tantos microgramos, pero no hay una cosa práctica, sencilla, didáctica de cómo convertir realmente cuántas kilocalorías puede tener esa manzana o ese plato de determinados alimentos. Y después de este corte de comerciales, vamos a llegar a eso. Vamos a entrarnos en la parte clínica. Primero, tener la lupa, porque muchas veces tenemos que ver los alimentos con lupa, como pasan los juguitos de caja, que para ustedes poder ver los componentes necesitan una lupa, como quien dice, para que nadie lo lea, pero no saben qué cosas hay ahí. Y lo otro es cómo acompañar esos conocimientos en esa parte quirúrgica, estética, metabólica, diabetes, lupus, hipertensión, obesidad y tantas patologías que si bien es cierto, se pueden tratar muy bien con unas pasticas, necesitan de la parte nutricional. Y esto después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Y si nos centramos ya en el tema de la nutrición, vamos a hacer el caso que ya entraron ustedes a consulta. Entonces la señora tiene sobrepeso, el otro tiene dolores, lo que llamamos nosotros enfermedades inflamatorias, y tienen ciertas patologías, y empezamos a mirar el tratamiento terapéutico que necesita el paciente.
para algunos ortodoxo, para algunos fitoterapéutico y demás, pero siempre la parte nutricional. ¿A qué se le llama una enfermedad inflamatoria? Porque usted da una conferencia, habla de una enfermedad metabólica, pone ejemplo una persona con sobrepeso u otras patologías, y usted habla de enfermedad inflamatoria. Bueno, nuestro sistema inmunológico se encarga de detectar cuáles son las sustancias que son benéficas o que son propias del organismo, como las células y las hormonas, y también identificar las sustancias extrañas como virus, bacterias, hongos, químicos, ahí entrarían los aditivos, y otro tipo de pesticidas o sustancias que son capaces de infectar o alterar el organismo como tal. Cuando los alimentos tienen esas sustancias dentro de su composición, ya sean aditivos, azúcares, sirope de maíz rico en fructosa, grasas trans, etcétera, el sistema inmune reconoce esto como un extraño y responde inflamando, o sea, generando inflamación, generando unas sustancias que se llaman interleuquinas, que son como los mensajeros o los WhatsApps con los cuales se comunica una célula con la otra y le dice que hay que defenderse. Eso es bueno porque eso nos defiende de ese tipo de sustancias, pero cuando tiene que ese proceso detenerse de forma natural, no lo hace, y esa inflamación permanece perenne o continua durante meses o durante años, y ataca también nuestro propio organismo, generando desde ahí que aparezcan otras enfermedades mucho más complicadas como el cáncer, como la diabetes, y otras en sí como tal. ¿Por qué muchos pacientes ustedes dicen, ojo con el azúcar, ojo con productos de origen animal que pueda tener esa relación con procesos inflamatorios? Porque a los pacientes les sugerimos que no coman ciertos alimentos. Bueno, con respecto al azúcar y algunos elementos pues que tienen que ver con los procesos animales y con los aditivos de los que estaba hablando ahorita pues Freddy, se ha visto que esa inflamacióncita que se produce puede, digamos, perpetuarse en el tiempo, como él lo estaba diciendo, y ser la causa de muchas patologías crónicas, algunas muy claras y muy evidentes con respecto a los azúcares, como la diabetes, que es muy conocido y que digamos que ya tiene todo un manejo pues establecido, y algunas que no siempre son tan fáciles de digamos, relacionar, como los dolores articulares, personas que no tienen realmente un diagnóstico ni de una artritis, ni de una artrosis, ni de enfermedades pues autoinmunes que puedan dañar nuestras articulaciones, pero que permanecen en un estado de cansancio crónico, de dolor muscular, de incapacidad para la actividad general, y vamos viendo que eso tiene mucha relación con los alimentos y con la capacidad que tiene el organismo de, digamos, limpiarse de esas sustancias que son nocivas para nuestra salud. Con respecto a lo de los aditivos, pues como tal, yo pienso pues que sí hay que hacer un énfasis grande en primero cuáles son, dónde los encontramos y cómo podemos evitarlos, ¿cierto? Para eso yo quisiera pues que el doctor Freddy, que tiene más conocimiento en el tema, nos hablara en Colombia, digamos una cosita así aterrizada en nuestro país, en nuestra población, cuáles son los aditivos más comunes, en qué alimentos los podemos encontrar y digamos dónde podemos encontrar unas alternativas de alimentación diferente que nos permitan no estar tan contaminados con este tipo de elementos. Bueno, entonces yo le pido a los televidentes un favor, que pueden alistar sus teléfonos para que tomen fotos a imágenes que van a salir también ahora, y que vayan copiando, porque aún para nosotros es difícil, la lista es larga, es triste, nos están vendiendo cosas con muchos engaños, finalmente el cuerpo es el que sufre, y muy bien vale la pena que ustedes conozcan todas estas cosas que nos están llegando con lo que podríamos llamar una alimentación sana, y finalmente el cuerpo nos habla con una enfermedad, con un dolor, con un síntoma. Vamos a hablar de todas de esas cosas que están la industria dándoles a los alimentos y que afectan al cuerpo. Bueno, si tienen alimentos en su casa que los que más consumen, por ejemplo, una salsa de tomate, una gaseosa, o un embutido, una salchicha, tráigalo en la nevera rápidamente y vamos a mirar por atrás para ver de los alimentos, de los aditivos que yo voy a mencionar, cuáles están presentes en esos alimentos que son de su predilección y qué enfermedades producen estos. Entonces los aditivos, como la doctora muy bien lo dijo, son sustancias que son antinutrientes. Lo único que hacen es facilitarle al que fabrica el alimento que este alimento no se pudra, que se pueda vender durante muchos meses, que pueda perdurar en el supermercado, o hacerlo más atractivo, sobre todo para los niños, generándoles un sabor más rico, más dulce o más palatable, se llama así, más grasoso, más salado, y con eso que el niño o la persona que lo consume, como por ejemplo las papitas Pringles, sean casi que imposible de parar cuando usted abre un paquete de estos.
Entonces los aditivos se dividen en dos grandes grupos, unos que son de uso cosmético, como por ejemplo los colorantes y los aromatizantes, los cuales no tienen un nutriente como tal, no aportan ningún valor nutricional, lo único que hacen es cambiar las características externas para ser más llamativos. Estos se han considerado como los aditivos más inútiles de la industria, pues solamente generan un beneficio es para el que vende el producto, pero para quien lo toma, estos colorantes se quedan intracelularmente y en la matriz extracelular de nuestros pacientes, generando toxicidad e inflamación a largo plazo. Porque cuando usted se toma un alimento, digamos un jugo de cajita que es de color rojo, que solamente el 7% de ese juguito dice que tiene fruta, entonces no debería llamarse jugo de cajita, usted no orina rojo, usted sigue orinando su color normal, o sea, esos colorantes se quedan impregnados de por vida a nivel celular. Y segundo, en la segunda parte de aditivos son los aditivos de tipo conservantes, los cuales van a permitir que ese alimento no sea invadido por bacterias, no se pudra y dure mucho más tiempo o no se vuelva rancio en el caso de las grasas como tal. En el caso de los colorantes, pues lamentablemente hay miles de colorantes. En la industria mundial se utilizan más de 2.500 sustancias aditivas conocidas y se estima que aproximadamente 1.000 más se utilizan sin que sean nombradas o reportadas dentro de los productos como tal. Y esto mueve a nivel mundial más de 1.500 millones de dólares solamente en Estados Unidos. Es una industria que maneja mucho dinero y mucho poder, por eso, como lo decía usted, muchos desconocemos este tipo de problemas o simplemente se nos oculta como tal. En cuanto a los colorantes, ustedes pueden ver atrás de los productos que tienen en casa que muchos tienen nombres que ni siquiera reconocemos, que dicen EE41, EE52, o sea, sustancias completamente químicas, pero el más importante o los más comunes son el caramelo, el color caramelo como tal, que está relacionado con rinitis, con asma, con sinusitis, con alteraciones de tipo renal. También tenemos otro que es el amarillo anaranjado, que está relacionado con problemas hepáticos y problemas de colon y dispepsia, o sea, gastritis, reflujo y acidosis. Y también tenemos otro que es muy importante, que es la tartrazina, que es un colorante utilizado casi que en el 80% de los dulces, bananas, bombones, gelatinas que consumimos en el hogar, la salsa de tomate, la mayonesa, y sobre todo entre más light es el alimento, entre más nos quieren engañar que es adelgazante o que mejora el peso de una persona, más químicos va a tener para que no pierda su sabor y para que sea algo palatable o agradable para el paladar de las personas. Entonces, en los colorantes, como les mencioné, hay muchos tipos de colorantes, son los más usados esos, y hay otros que son los más peligrosos, que por ejemplo los contienen los helados que tienen colores extraños como esos azules o esos morados, que de hecho el niño se lo acaba de comer y la lengua le queda morada, o estas paréticas que meten en unas cositas que liberan como espuma en la boca o como explosiones de sabor. Esas sustancias lo único que hacen es simplemente generar una inflamación crónica de bajo grado, están altamente relacionadas con trastornos de hiperactividad en los niños, por eso usted le da un helado al niño, después quién lo para, quién lo acuesta, quién lo hace que el niño no rompa todo en la casa o que no obedezca. Lamentablemente esto es debido a este tipo de sustancias que son excitotóxicas y que pueden dañar o alterar el comportamiento neuronal. En segundo lugar, aparte, pues Antes de llegar al segundo lugar, ¿y la tartracina qué afecta? la tartracina pues está lamentablemente relacionada con depresión inmunológica, entonces no es nada raro que estos niños que consumen esos alimentos en su lonchera diariamente o los adultos generan una alta recurrencia de infecciones virales, gripas recurrentes, alteraciones en la parte urinaria como infecciones recurrentes o también infecciones por virus que de una manera normal no deberían afectarnos como virus de papiloma, virus de tipo herpes, que se vuelven infecciones constantes y repetitivas en nuestros pacientes y que a veces nos preguntamos, pero ¿qué le pasa al niño? ¿Que por qué vive todo el tiempo enfermo? ¿Que por qué siempre vacunas y medicamentos y cada vez el niño está peor cuando no hemos sido capaces de sacar la tartracina de su lonchera, el jugo de cajita, la gaseosa, las bebidas que quieren decirnos que son naturales, como por ejemplo algunos test que venden en televisión que dicen solamente con ingredientes naturales, pero cuando uno revisa la etiqueta por atrás, tiene más de 5 o 6 aditivos como tal. Pendiente para el segundo tema, porque es que es algo muy largo, nos estamos exponiendo todos los días a esto, no entendemos por qué los niños están en ese proceso inflamatorio crónico, le estamos achacando siempre la culpa al jardín infantil, porque es que está con 10 niños o 30 más, y resulta que estamos desconociendo lo que le estamos poniendo en la lonchera. Ya regresamos. Y la lista continúa y más que asustarlos a todos ustedes es crearles un proceso de conciencia, de leer. Yo tuve que tomar una foto y aproximarla tal vez 3 veces de los componentes de los juguitos de caja, porque es muy triste que los papás por muchos motivos, de pronto falta de tiempo, no puedan elaborar un jugo de verdad y entonces ponen ahí el juguito de buena intención
porque desconocen todo lo que nos están diciendo la doctora Dafna y el doctor Freddy. Y entonces de buena fe ponen ahí naranja piña, lulo, mora, mango, pero no leyeron realmente lo que hay detrás de todo esto. Y algo que me parece a mí muy importante, digamos, como aterrizar un poquitico para las personas que somos, digamos, las mamás o las que organizan la comida en la casa, y es que también tiene una cuestión estética importante. Nos han metido en la cabeza que entre más bonito y perfecto se vea un elemento, está mejor constituido, no solamente con los aditivos y con los colores de las cositas que vienen en caja, sino inclusive con las verduras, ¿cierto? Entonces uno ve un tomate que todos son similares, igualitos, con la cáscara perfecta, de un color pues puntualmente rojo perfecto, y pensamos que están en mejores condiciones. Y resulta que para que esos elementos se crezcan de esa manera, o para que, digamos, la mermeladita de fresa se vea rosadita y no se vea café como cuando uno la hace con fresas de verdad, eso tiene pues una necesidad de adicionarle muchas cosas. Entonces también es concientizarnos que las cosas, porque se vean bonitas y porque no se vean como más viejitas y como más feitas, no quiere decir que estén en mejores condiciones. Y eso sí es algo que pues es muy de estética de nuestra era moderna. Hay que aprender que no todo lo que está perfectamente constituido y que yo lo veo tan exacto es lo mejor que le puedo dar a mis hijos. A veces es mejor darles una frutica que no se vea tan perfecta, que pueden tener tamaños distintos, porque las maticas no crean los alimentos así tan exactamente pesables, pues. Y los elementos de los colores, es muy importante que los niños se acostumbren a que los jugos no tienen ese color, ¿sí? A mí me ha pasado con niños que van a mi casa que me dicen, pero ¿por qué si es de fresa está tan clarito? ¿Cierto? Pero es que el de mi casa es de fresa de verdad. Entonces es empezarles a crear esa idea de que los colores y las cosas que entran por los ojos tienen que cambiar, y tenemos que volver a elementos que puede que no se vean tan perfectos, pero que tienen mayor valor nutricional y que no nos van a llevar a tantas enfermedades. Bueno, ¿cuáles son estas, doctor Freddy? Mira, tan importante lo que la doctora dice. Hoy se sabe, por ejemplo, que las frutas más feitas, por ejemplo, el banano que más pintoso está, más machucado, más con el color mucho más negro, se ha tenido que defender más tiempo durante agresores externos como virus, bacterias, hongos, sol, y tiene más cantidad de antioxidantes, de polifenoles, de luteína, que son capaces de defender a la propia fruta como tal. Entonces muchas veces queremos comer el banano perfecto, el que no tiene una pequita, o el aguacate perfecto, que está en los supermercados, que también es importante entender que los alimentos que cuando permanecen demasiado tiempo en los supermercados se van contaminando de otro tipo de sustancias que están ahí, como son los jabones y demás químicos que se utilizan, y que uno ve la fruta perfecta, la verdura perfecta, pero por fuera, porque por dentro ya no tiene ni una sola vitamina o un solo nutriente como tal. Entonces, siguiendo. Los otro tipo de aditivos que es importante tener en cuenta son los antioxidantes. Entonces un paciente, por ejemplo, un día yo le voy a quitar las salchichas y me dice cuando va al control: ¿usted por qué me quita las salchichas si las salchichas tienen antioxidantes? Yo, María, muéstrame, pues traiga la salchicha. Y claro, ¿verdad? Uno lee y por atrás dice antioxidante. Lo que pasa es que esos antioxidantes que están en los alimentos procesados son antioxidantes, pero para el alimento como tal, para que no se pudra, para que no se oxide. Pero esos antioxidantes, como el BHT o el BHA, que es el beta-hidroxidrotolueno, son sustancias químicas que al entrar en contacto con el organismo generan alto riesgo de cáncer de páncreas, cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de ovario y cáncer de próstata. Están totalmente documentados. Entonces, antioxidan el alimento, pero a uno lo oxidan como tal porque son capaces de atrapar altas cantidades de radicales libres que se acumulan en la parte externa del alimento y nos generan daño como tal. Entonces hay que aprender a leer que las etiquetas de esos alimentos procesados, los antioxidantes que tienen no son los que nuestro cuerpo necesita. Los verdaderos antioxidantes son los que están en los alimentos vivos, que son los alimentos que no tienen ningún tipo de conservante, como las frutas, las verduras, frutos secos, etcétera, como tal. Entonces, BHT, que es beta-hidroxidrotolueno, hay que alejarlo, y generalmente está en la mayoría de alimentos procesados. O también otro que se llama el EDTA, que es un antioxidante también excesivamente tóxico para las neuronas y que genera inclusive trastornos de ansiedad o insomnio como tal en nuestros pacientes. En otro lugar están los alimentos, los aditivos que cambian también potencian el sabor, los potencializadores de sabor, y el más importante que se usa en Colombia, que es increíble que hasta el pollo lo tenga, es el glutamato monosódico. ¿Cuál fue mi sorpresa el otro día que fui a comprar un pollo en el supermercado? Porque la persona que me lo vende a mí, que es orgánico, no me lo va a apoyar en esos días. Cuando fui y revisé la etiqueta del pollo, y cuando atrás revisé decía glutamato monosódico en un pollo. No va a decir la marca aquí, pero es increíble como a cosas que no hay por qué agregarles potenciadores de sabor se le agregan, y es para generar que esa marca de pollo, que ese tipo de pollo le guste a usted mucho más y sea la marca que usted siempre consume. Los potenciadores de sabor llegan al cerebro, sobre todo el glutamato, excita a las neuronas, sobre todo las neuronas que se excitan con el placer, con la serotonina, con la dopamina, y relacionan esa sensación de placer
hacer con el alimento como tal y hacen de que uno solamente, inclusive ni haya acabado de comerse este alimento, digamos unas papitas, y ya quiera seguirlas consumiendo o no pueda parar de hacerlo. Esto genera adicción de los alimentos y irrumpe o altera los mecanismos de saciedad cerebral, generando que tengamos un apetito constante, insaciable, o que tengamos en momentos que no debemos tener hambre como tal, como los episodios postprandiales cortos, es después de comer que queramos comernos un postre cuando en realidad el estómago ya está lleno o las células están llenas de energía como tal. Por lo tanto, mucho cuidado con este aditivo que está presente en la mayoría de alimentos también de tipo procesado. Nosotros estamos en la moda actualmente de adelgazamiento, entonces vemos que muchos productos sacaron la glucosa de sus componentes y empezaron a agregar también endulzantes de tipo artificial. Uno de ellos que están los chicles, sobre todo que podemos ver que son chicles anticaries, el sorbitol. Pues el sorbitol cuando lo consumimos en exceso también nos puede dar diarrea, dolor abdominal, flatulencias y gastritis como tal. El aspartame, que anoche me dio una sorpresa porque me fue a comprar una agüita y cuando no había la agüita, entonces compré una bebida que supuestamente no tiene calorías ni nada, tiene aspartame. Y eso es algo increíble porque el aspartame tiene estudios científicos en los cuales se ha podido corroborar que genera cáncer y sobre todo tumores a nivel cerebral y a nivel hepático y a nivel renal. Y es un endulzante que lo encontramos en el 80% de los alimentos que son light o que dicen que no contiene azúcar o bajos en azúcar. Entonces uno muy contento de la etiqueta dice calorías cero, azúcar cero y para adentro, pero no se da cuenta que ese endulzante es 1000 veces más tóxico que la misma azúcar como tal. El acesulfame K, que es otra sustancia, o el ciclamato, que también son endulzantes que se combinan, por ejemplo, en ciertos aditivos que usan los diabéticos pobrecitos para endulzar, también se ha relacionado con alteraciones renales y con empeoramiento en la función de la insulina. Recuerden que cuando uno consume algo dulce, así no tenga azúcar, el cerebro al tener ese estímulo de que es dulce, el páncreas va a liberar insulina como tal y va a empeorar la diabetes, la obesidad o los problemas metabólicos del paciente como tal. Por lo tanto, hay que tener también mucho cuidado con este tipo de endulzantes. Lo ideal, el mejor endulzante del mundo es la miel y lo será, pero no podemos usarla en grandes cantidades porque también nos puede subir de peso. Hay que usarla como un medicamento en pequeñas gotas. La miel tiene minerales, vitaminas, antioxidantes, o en su lugar, si queremos mantener una dieta más bien light, digámoslo así, sería la stevia, pero la stevia pura, que uno puede encontrar en gotas o en ramas como tal, y no como el componente adicional de otros endulzantes que tienen sorbitol o que tienen acesulfame K en sus componentes. Otro de los aditivos que a mí me hacen doler la cabeza es el bromato de potasio, que está en todas las harinas como tal. No es lo mismo comprarse un pan en la panadería de la esquina a comprar un pan en el supermercado de marca X, el cual usted ve que tiene un tiempo de duración inclusive de meses o años que no se pudre, ni siquiera le crecen hongos, como era de lo químico que tiene, que ni siquiera le crecen hongos, y es porque este bromato de potasio lo que hace es un estabilizador del sabor, le da al pan un mayor volumen para que ocupe un mayor lugar como tal, o sea, sea más rendidor y no se pudra. Pero este bromato de potasio se ha documentado con alteraciones inmunológicas, daño de la retina, de la córnea y alteraciones a nivel auditivo a largo plazo, y es prohibido en Noruega, bueno, en muchos países de Europa es un aditivo totalmente prohibido, pero lo que hacen en esos países que lo prohíben allá, lo siguen produciendo y lo siguen vendiendo a Latinoamérica o a Centroamérica, porque pues como acá las reglas o las leyes llegan 20 años después, se puede seguir usando. Dos temas antes de ir a corte comerciales. En estos días me invitaron a una conferencia sobre neuromarketing. Cómo meter información al cerebro que convenzan a la persona de ciertas cosas. Eso es lo que están haciendo con la comida. Porque cuando yo utilizo el glutamato monosódico en ciertos alimentos, yo creo una adicción. Me vuelvo adicto. Yo quiero comerme ese alimento, esa papita, y siento el hambre así esté lleno. Yo puedo estar lleno y engordándome, pero siento el hambre y la necesidad de estar comiendo eso. Y eso es lo que ciertos componentes químicos me descuadran el cerebro, pese a que el cuerpo nutricionalmente pueda estar ya saciado de ciertos alimentos para que siga comiendo, y lo que estoy haciendo es jugando con todos los elementos cerebrales. Y lo que acaba de decir Freddy de la panadería es muy triste. Cierto día yo había comprado unas panes de una marca muy reconocida a nivel internacional de panes y de tostadas, y estuve 40 días de viaje, y cuando regresé los panes estaban perfectamente y las tostadas perfectamente crocantes. Y yo decía, pero ¿por qué ni siquiera hongo ni nada tenía? Le habían agregado Glutamato monosódico y también bromato de potasio. bromato de potasio. Hay que leer. Vamos a este corte de comerciales.
Bueno, continuando, hay que hablar ahora sí de los que uno no debe ni tratar con ellos, que son los nitratos. Estos nitratos están presentes como un aditivo desde durante muchas décadas en sobre todo los alimentos de tipo cárnico. Es interesante que en el año 2014 la Organización Mundial de la Salud proclamó a nivel mundial de que las carnes procesadas, la salchichita, el jamoncito, este tipo de alimentos eran conocidos y reconocidos por estudios científicos como carcinógenos, sustancias que producen cáncer. Se clasificaron dentro del grupo tipo 1A, es decir, los alimentos o las sustancias que más carcinógenas son y que más estudios tienen como tal. En este grupo está el cigarrillo. Imagínense. Entonces, estos alimentos son carcinógenos porque tienen esas sustancias que se llaman nitratos, el nitrito de potasio y el nitrato de sodio, que lo que hacen es evitar la putrefacción y la aparición de ciertas bacterias como el Bacillus botulinum, que genera el botulismo y que, por ejemplo, antes, muchos años atrás, generaba este tipo de enfermedades en las personas que consumían este tipo de cárnicos. Entonces, estos aditivos lo único que hacen es evitar que el alimento se pudra, pero cuando el alimento entra en contacto con sus células, ahí sí empieza el proceso de putrefacción como tal, se absorben estas sustancias, van directamente al ovario de la mujer o a la próstata del hombre y a las glándulas endocrinas, como por ejemplo la tiroides, aumentando hasta de 10 a 15 veces más la posibilidad de tener o padecer un tipo de este tipo de tumores. Por lo tanto, las carnes procesadas son carcinógenas y tenemos que evitarlas como tal. Es increíble que aunque la OMS lo haya dicho, aún veamos que nuestros niños vayan al colegio con sándwiches que tienen jamón dentro de sí mismos. Y finalmente hay dos o tres aditivos más que quiero mencionar. Recuerden que son más de 1500, 2500 diferentes, pero pues no nos da el tiempo para hablar de cada uno. Ya ustedes, la propuesta que les hago es que ustedes miren atrás en sus alimentos más comunes, revisen cada uno y pueden buscar en internet. Hay una página que es www.aditivostoxicos.org y usted coloca ahí el número EE o la letra con el número o el nombre del aditivo y le va a desplegar si ese aditivo es peligroso o no para la salud y qué enfermedades puede estar relacionado como tal. El dióxido de azufre es una sustancia comúnmente utilizada sobre todo en alimentos que está inclusive en los lácteos, ¿ya? Ahorita el doctor Javier Rodríguez nos recordaba que, por ejemplo, los lácteos, la caseína de los lácteos al entrar en contacto con la mucosa intestinal se convierte en caseomorfina. Esta caseomorfina entra al cerebro en los lugares que son los receptores del placer, en las endocannabinoides y genera también una adicción a los lácteos. Por eso hay personas que no se pueden alejar de la leche como tal. Una razón más para evitarla. Entonces, este dióxido de azufre que también está presente en algunos panes, en algunos productos de bollería, como por ejemplo las donas, que nos encantan, es un altamente tóxico, nefrotóxico, inmunotóxico y que también genera alteraciones a nivel del sistema nervioso, generando depresión como tal. Por eso la comida, caballeros, también puede ser una fuente interesante de alteraciones neurológicas y emocionales. Uno no solamente está triste porque le vaya mal en la vida, sino también está triste porque come muy mal y lo hace durante muchos años. En segundo lugar, hay cosas que se convierten, o sea, que son producidas a raíz de este tipo de sustancias tóxicas que son, por ejemplo, la acrilamida. Cada vez que usted frita unas papitas de esas que ya vienen en papas a la francesa, que vienen en bolsa, lo que está generando es grandes cantidades de acrilamida, que es un tóxico carcinógeno mutagénico y que puede afectar no solo inclusive al adulto como tal, sino a la mamá. Cuando está embarazada puede transmitirse esto hasta la placenta y generar alteraciones de tipo mutagénicas, generando malformaciones fetales o alteraciones también de fertilidad como tal. Por lo tanto, hay que evitar fritar ese tipo de alimentos o consumir alimentos fritos de paquete, como son esas papitas que las menciono nuevamente, las Pringles, que es en mi familia, por ejemplo, algunos son fanáticos y ni siquiera saben que ni siquiera tiene patata. O sea, las papitas Pringles no tienen papa, están hechas de harina de maíz, de harina de trigo y un resto de conservantes y químicos como tal. Y finalmente, hablar sobre los disruptores endocrinos que son los tanatos, las dioxinas y los policlorados que están presentes en todos los plásticos. Cada vez que usted cree que toma agüita embotellada y que es algo saludable o que toma alimentos que se los sirven en cosas de icopor, como tal, lo que está es ingiriendo en su cuerpo ese tipo de sustancias que son tóxicas, que son disruptores endocrinos, es decir, se parecen a las hormonas que su propio cuerpo produce, como los andrógenos, como los progestágenos, como la testosterona o la hormona tiroidea, bloquean ese receptor o el lugar donde entra esa llavecita de la hormona y hacen de que esa hormona no pueda tener efecto. Por lo tanto, se han relacionado hoy en día con obesidad, con diabetes y con trastornos metabólicos a largo plazo como la hipertensión. Por lo tanto, hay que evitar el plástico en nuestra alimentación y que nuestras bebidas no estén dentro de recipientes plásticos, sino que lo ideal es volver a la época previa del vidrio. Y entonces es ser uno un poco observador. Friten unas papitas en sus casas, delgaditas como nos gusta, tostaditas. ¿Cuánto tiempo duran tostadas? Ustedes si en 20 minutos no la han consumido, ellas vuelven y se ablandan. ¿Qué será lo que le echan a las de los paquetes que duran crocantes 6 meses?
agua bendita. No. Eso es lo que nosotros tenemos que tener como esa curiosidad. Porque es que cuando a esas papas que pueden ser muy saludables, las sometemos a esa fritura y le agregamos ese químico, la papa pierde la propiedad nutricional y se vuelve cancerígena. Gravísimo que nosotros estemos llevando al proceso de la enfermedad con lo que estamos haciendo en las malas mezclas. Ustedes saben que el café es un gran medicamento, es un gran producto para la salud, pero cuando ustedes preparan un café y le echan el azúcar, lo mataron, y le echan la leche, lo acabaron de matar. Hablamos de eso un poco y todo, cómo el cuerpo habla con esas intoxicaciones. Bueno, yo digamos en la consulta trato de ser muy clara con los pacientes, recordando que la cocina es una alquimia, es una clase de química. Digamos, yo puedo tener sal sola y cloro solo en mi casa y lo utilizo para muchas cosas y no pasa nada. Si yo junto esos dos elementos puedo producir una bomba. Lo mismo pasa con las combinaciones de muchos elementos. Nosotros no somos muy amigos de la leche, por muchas cosas que hemos discutido acá, pero si yo a un cafecito acabado de hacer, acabadito de colar, que no sea instantáneo, que no le he echado azúcares ni nada, le echo leche, perdimos. Se vuelve un ácido que nos va a tener muchas complicaciones y muchos deterioros también a nivel del sistema óseo y demás. Bueno, cosas que ya tocaría entrar puntualmente a discutir. Pero el problema de las combinaciones y no tener claro qué interactúa con qué también es bien importante. No solamente con los aditivos y ese tipo de cosas, sino con elementos y con frutas que no se deben, por ejemplo, combinar en la alimentación. Yo trato de decirle siempre a los pacientes, por ejemplo, que no hagan ensaladas de frutas, porque para usted saber cuáles puede combinar con cuáles, tendría que hacer todo un curso de nutrición. Entonces es preferible que se coma una sola frutica completa y más tarde se coma otra, si quiere, ¿cierto? Pero no juntarlas, porque para poder saber cuáles se pueden relacionar hay que hacer pues unos estudios muy profundos. Con respecto a lo que estábamos hablando ahorita de los aditivos y demás, yo sí quisiera que discutiéramos algo que me parece pues muy bonito el proceso, después de este corte de comerciales lo vamos a hablar, y es la actividad de nuestra flora intestinal, de la cual también hemos discutido muchísimo y que hay muchos estudios de esa relación de simbiosis que tenemos con unas bacterias que son benéficas en nuestro intestino, que nos van a ayudar a metabolizar muchas de las comidas que consumimos diariamente, pero que también se van a ver ellas afectadas por esos aditivos, van a hacer un cambio, digamos, en su capacidad vital y en su capacidad de ayudarnos con ese proceso pues de digestión, de absorción, de alimentación, de tolerancia a muchos alimentos y que por tanto cuando ellas se afectan también van a afectar finalmente nuestra salud. Y lo importante pues allí es ver que no solamente nosotros nos vemos afectados, sino que todos los elementos en la naturaleza rodeados por estos aditivos también lo van a ver, con los fumigantes, digamos, que se les echan a las cosas, los elementos naturales también se van a ver alterados y que tenemos que hacer unos cambios pues radicales. Además que me parece muy importante que recordemos que estamos en un país con una bendición muy grande y es que aquí hay de todo. Pues hay otros países donde la gente no consigue una fruta pues nunca, donde no van a poder consumir una papita pues quién sabe hasta cuándo, que pasan meses las comidas en barcos tratando de llegar a esos sitios con tantas dificultades geográficas, pero nosotros aquí tenemos de todo y realmente tenemos que volver un poquitico al campo y a cositas un poquito más naturales. Después de este corte de comerciales vamos a hablar al respecto y vamos a tratar de ser lo más claros posibles. Bueno, regresamos para hablar de un tema que a mí me apasiona y me parece muy bonito y es la relación de simbiosis que tenemos con unas bacterias que hemos hablado en otros programas muy ampliamente de ellas y que se ha vuelto materia de investigación en los últimos años para la medicina en general y es la flora bacteriana. Esa flora pues son unas bacterias benéficas para nuestra salud que tienen un papel muy importante en todos los procesos de absorción de alimentos, pues de nutrientes como tal, perdón, en la capacidad de tolerar esos alimentos, en la capacidad de descomponerlos y tienen una relación pues muy bonita con el ser humano. Digamos razón por la cual cuando uno se toma un antibiótico, por ejemplo, después puede quedar con deposiciones diarreicas, con dificultades para tolerar alimentos, porque pues cuando yo mato, digamos, el microorganismo que me está produciendo algún daño, alguna enfermedad, también puedo producir daño sobre esa flora bacteriana normal.
De ahí que me parece muy importante que discutamos con el doctor Freddy Rosero cómo se ve alterada esa flora intestinal, qué efectos pueden tener los aditivos sobre las bacterias como tal y cómo esa disrupción en la tarea normal de esas bacterias nos van a afectar a los seres humanos, tanto en nuestra capacidad de absorción de alimentos, de tolerancia a los alimentos y además sobre un proceso bien bonito que es la obesidad, que increíblemente, pero también tiene que ver con esas bacterias. Bueno, me traían ahí en medio de cámaras uno de los tantos juguitos que no quiero ni mostrar, que creo que acabo de tirar la plata a la basura, pero ahorita les leeré los componentes. Bueno, no hay vida sin flora intestinal. Nosotros somos el resultado de la interacción de millones de bacterias, como lo has dicho tú, Dafna, y cuando esas bacterias se alteran o cambian su composición, nuestro organismo también cambia, pero para mal. Resulta que el 100% de los aditivos que utilizamos en los alimentos procesados pueden de una manera directa o indirecta alterar el funcionamiento de la flora intestinal. Las bacterias pueden ser buenas para nosotros o pueden ser enemigas dependiendo de lo que comamos. Sobre todo hay ciertos, como el glutamato, el dióxido de azufre, y hay un colorante que es supremamente tóxico para la flora intestinal, que es el azul patentado B, así lo han denominado, el EE441, que es un colorante que también es muy utilizado en muchos alimentos, sobre todo para niños. Son capaces de matar, como si fuera un antibiótico, la flora intestinal y favorecer y ser nutriente para bacterias que son tóxicas como la Escherichia coli. Cuando esto sucede dentro del intestino, cambia completamente el funcionamiento. Esas bacterias ya no están sobre el moco del intestino, sino que son capaces de penetrar a nivel celular, generan inflamación y desde ahí aparecen múltiples enfermedades inflamatorias que pueden terminar también con alteraciones del metabolismo. Algo muy interesante que tenemos que tener en cuenta, sobre todo el doctor Rojas, que tanto nos recomienda evitar el consumo de carnes, es que las bacterias intestinales, cuando están alteradas y llega la carne como tal, que tiene un componente que se llama L-carnitina y colina, que son dos aminoácidos, estas bacterias convierten estos dos aminoácidos en una sustancia que se llama óxido de trimetilamina. Esta sustancia es la encargada directa de generar placas de colesterol internamente en el endotelio, o sea, en las arterias, y es una de las principales causas de enfermedad cardiovascular. Hoy en día no hay la menor duda que una de las mejores terapias para que un paciente con enfermedad cardiovascular pueda revertir esos infartos o esa enfermedad coronaria es entrando en una dieta de tipo vegetariano, evitando ese tipo de carnes como tal. Y segundo, como decía la doctora Dafna, las bacterias al cambiar generan este tipo de óxido de trimetalamina y aumenta la producción de ácidos grasos dentro del hígado. El hígado se satura generando hígado graso y también empieza a enviar grandes cantidades de estos ácidos grasos a las células de tipo adipocito, generando obesidad e inflamación como tal. Entonces, el uso irracional de antibióticos, el uso excesivo de este tipo de aditivos va a modificar nuestro funcionamiento intestinal, que es la maquinaria directa, que es la que absorbe los alimentos, y va a generar entonces también patologías inmunológicas y de metabolismo a largo plazo. Hay que diferenciar la comida de lo que nos nutre, o sea, los nutrientes versus los antinutrientes. Y tenemos que entender que los antinutrientes están prácticamente en el 90% de los alimentos que consumimos en nuestro supermercado. Todo lo que tiene nombre, marca, marquilla, color, aroma especial, y que usted lo voltee y por atrás tenga más de una sustancia que usted no reconozca, o que diga sabor natural a limón, sabor similar a guayaba. Simplemente no tiene ni jota de guayaba, lo que tiene son químicos que van a favorecer es el gusto suyo, el sabor, favorece su paladar para que usted sienta 5 segundos de placer, pero un dolor de cabeza de pronto por toda la vida. Frankie, présteme sus gafas, hágame el favor, un compañero acá, porque es que lo ponen tan chiquito que pues, yo no creo tener problemas visuales todavía, pero lo ponen tan pequeño como para que la gente no lo lea. Esto pues ustedes lo pueden leer en los juguitos de caja, pero habla de caramelo, por ejemplo. Ya lo mencionamos. Tiene de antioxidantes. El antioxidante no es para uno. El antioxidante es para que el juguito que ustedes le empacan a sus niños en la lonchera no se dañe. No es para que el cuerpo se proteja. Tiene un colorante E365. Ese colorante L365 es un color amarillo, lo que dije, al amarillo anaranjado, que es teratogénico y que está documentado que tiene que ver con problemas hepáticos a largo plazo. Inclusive hoy en día ya hablamos de que muchos está superando la cirrosis de tipo de hígado graso a la cirrosis de tipo alcohólico, porque la mayoría de personas estamos consumiendo más grasa que alcohol hoy en día. Dice estabilizante pectina. Bueno, Idéntico al natural.
Bueno, y mire, idéntico al natural porque pues produce el mismo efecto que los estabilizantes naturales. Lo que pasa es que lo natural cuesta más y como el negocio es de que el producto deje ganancia, entonces utilizan estos químicos que son más baratos. Por ejemplo, una cosa interesante, en los alimentos de panadería, la vainilla como tal, una libra de vainilla puede costar 100 veces lo que cuesta una libra de saborizante parecido a la vainilla. ¿Ya? Entonces es mucho más económico utilizar el más barato. Este que mencionaste, por ejemplo, tiene alteraciones con colon irritable, por eso no es nada raro que después de un juguito de estos uno le sienta gases, ator estomacal o sienta indigestión o dispepsia. Tienes que regulador de la acidez, citrato de sodio, porque hay que regular la acidez. A mí me ha llamado mucho la atención en los juguitos de caja. ¿Será que es que estos jugos alteran el pH tanto de los niños que hay que regularles la acidez? Pues miren, ninguna fruta tiene regulador de acidez, ¿cierto? Las frutas tienen su propio funcionamiento y su acidez es natural. Estas sustancias químicas, lamentablemente, cuando se exponen a la luz o al calor, pueden modificar el sabor, pueden volverse mucho más ácidas o menos ácidas, lo cual modifica el sabor del jugo como tal. Entonces, usted toma un jugo en Barranquilla, no le va a saber el mismo jugo que si se lo toma en Pasto o en Bogotá, que son ciudades de diferente temperatura. Entonces, eso regula la acidez para controlar que la temperatura no cambie el sabor como tal del jugo. Químicos. Colorante artificial amarillo 6. Ya lo hemos mencionado. Acidulante ácido cítrico. El ácido cítrico es el tercer elemento más utilizado como aditivo alimentario. Lamentablemente se ha sido documentado con tumores cerebrales, con alergias de tipo inmunológico y hoy en día el ácido cítrico, este ácido cítrico está relacionado con lupus, con escleroderma y con artritis reumatoidea. Estabilizante pectina. Ya lo mencionamos. Y eso es lo que ustedes le están dando a los niños en, en las loncheras. Eso es lo que ustedes están comiendo a diario. A veces necesitamos buscar lentes, gafas, lo que sea, para poder mirar esto. ¿Por qué nos tienen que meter ese engaño? ¿Por qué nos tienen que llevar a la enfermedad? Sí, la superpoblación ha hecho que el proceso de cultivo, siembras, industrialización de todo cambie, pero ¿por qué estamos llegando a tantas enfermedades? Porque ya estamos hablando de enfermedades huérfanas o enfermedades raras, porque cada vez vemos personas más jóvenes con enfermedades tan raras, tan raro. ¿Será que el mundo o el cuerpo se deterioró? No, lo estamos llevando a la enfermedad. Infortunadamente el tiempo corre, el tema queda inconcluso, pero en 8 días continuaremos este tema. Estos artículos ustedes también lo pueden buscar, que le estoy pidiendo el favor al doctor Freddy que lo escribamos, que esté en su página de Facebook DR, doctor Freddy Rosero. También en los videos de YouTube se van a grabar. En Medicamentos Doctor Rojas vamos a sacar este artículo en los periódicos, que ustedes se enteren, que investiguen más y los esperamos en otro programa sobre este tema para continuar, que realmente es muy largo y queda inconcluso. Doctora Dafna Rodríguez Baloy, muchas gracias. Doctor Freddy Rosero Semanate y a todos ustedes por estar con nosotros, felicidades.